Apocalipsis. Sellos, trompetas y copas, porque lo que son los 7 truenos no se dijo Juan que no dijese lo que había visto, ¿no? Entonces sabemos eso. Empezamos con el primer sello, 2 clases, vamos a continuar con esto, es posible que lo continúe el siguiente día. Bien. Hablaba, por ejemplo, de las tantas personas que han tenido la capacidad de profetizar el futuro. Uno de ellos, de Argentina. Él comentaba... Parece un Picasso. Pero... Sí, él hacía los dibujos y con el tiempo interpretaron lo que él estaría diciendo y se dieron cuenta que hablaba de eventos históricos. Él, por ejemplo, en un par de ocasiones habló sobre el Papa. Dice aquí, Papa nuevo. ¿Qué divergencias? El nuevo Papa será... Luego de arduas luchas internas. Vale, será luego de arduas luchas internas. 2 luces diferentes, 2 verdades, 2 problemas. Avanzará el confusionismo y de ello surgirá lo inesperado. Bien, entonces claro, tienen que interpretar qué será esta palabra, qué sea otra palabra. Por ejemplo, algunos creen que cuando dice 2 luces diferentes, 2 verdades, 2 problemas, se refiere a que hay 2 papas en la historia. Nunca ha habido 2 papas a la vez, ¿sí? Porque se supone que muere uno y viene otro. Sin embargo, Benedicto está vivo. ¿Sí? Es como un dilema. Después decía, nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada Berené, la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación, el papado y el nuevo será joven de ideas. Freddy, me permite que te pregunte. Como tú dijiste, 2 papas, pero no tiene uno que partir para que el otro ocupe su posición. Sí, pero ya ves como Benedicto... Entonces ya tienen que haber 2 o 3. Entonces ya no es uno. Sí, Benedicto sigue vivo. Solo raro, él dimitió y subió Francisco. Claro, es que hacen de cualquier cosa. De una gran cosa. Bueno, entonces, en el caso de este hombre, cómo hacía también dibujos y profetizaba cosas. Y hay mucho con respecto del papado, yo quiero enfatizar en eso, pero más adelante en otras clases. Sí. Porque hay mucho que decir con respecto de Roma. Mucho. Sí. Bien, me quiero centrar en el caballo. Entonces, hablaba sobre el caballo blanco, pero ahora quisiera hacer una generalización. Mirando, por ejemplo, los procesos históricos, porque es importante considerar los ciclos de la luna, el tránsito del sol, las estrellas, las fiestas hebreas, especialmente las 3 más importantes. Un montón de astros que hay. Claro, y uno va encajando piezas para ir reconociendo los tiempos, saber en qué momento estamos. Oseas 6.3, yo lo traduje literalmente, dice, nos revivirá en días, en el tercer día nos levantará y viviremos ante él. El traductor aquí dice, en el tercer día nos resucitará, con el traductor. Y aquí cuando dice nos revivirá en días, dice nos revivirá en 2 días. Porque en el coloquialismo, en la forma lingüística hebrea, cuando tú dices yomim, es decir, plural de día, se refiere a días. En vez de que te digas 3, 4, aclares el número. Pero si no dices ningún número y dices plural, se entiende que son 2. Entonces dice higinu, que se refiere vivificar a alguien, revivirle o darle vida. Yamim, días, coloquialmente 2. Yom Shlishi, dice en el tercer día, o lo que para nosotros es martes. Ikmanu, levantarnos o resucitarnos. Labneiv, se refiere a la cara de él, es decir, delante suyo. Bien, cuando Oseas dice eso, uno podría decir a qué se querrá referir cuando dice en 2 días nos revivirá y al tercero nos levantará. En un sentido, habla de los 3 días que estuvo el Señor muerto y resucitó. O ¿Sí? sea, es uno de Pero los al menores. decir que nos revivirá en 2 días, ¿a qué se puede referir? Porque uno podría decir, sí, efectivamente, cuando dice en el tercer día nos levantará o nos resucitará, es porque muchos resucitaron al tercer día con el Señor. Y esto fue mucho antes que Oseas lo profetizó. Pero también si consideramos que un día para Dios son como 1000 años, después del Señor, pasados 2000 años, nos revivirá a muchos de los que hayan fallecido. Y en el tercero ya viviremos delante de Él. O sea que estamos a punto. O sea que 2000 años después de ese punto del que Oseas toma como referencia, que es el inicio de la primera resurrección, 2 días después, es decir, 2000 años después, viene otro punto de la resurrección en el que son vivificados o también revividos.
y en el tercero son del todo levantados, que es al final del milenio. Y viviremos. Otro milenio. 1000, le dice 2000 y después otro 1000. Y ya estaremos eternamente delante de él. O sea que serían 2000 años de resurrección. Sí, una resurrección, después 2000 años después sucede otra resurrección. Y, Sí. y su Y mayor... 1000 años después, la última resurrección para estar ya definitivamente delante del Señor. Encaja perfectamente con lo de la mitad de la Sí. semana, con los sacrificios y también con la vida pública de Jesús. Sí, Encaja, y el sistema numérico encaja también. en los días, en los años y en los milenios. Sí, claro, claro. Al decir también 2, 3 secuencias numéricas, Sí, ¿no? exacto. De eso está hablando. Está claramente definiendo que la profecía, que es en los 3 años y medio de la predicación que ya se hizo, más los 3 años y medio de la Nueva Jerusalén, en el lugar destinado, Daniel lo explicó bastante claro. En cuanto a los 6000 años desde Adán, ahora más el milenio también. Y también los 2 años se refiere a los 2000 años que han pasado después de Jesucristo. Pero también encaja eso con con la mitad del tiempo cuando el sacrificio que fue cortado fue el año 35, hay mucho debate de esto, pero yo tengo muy claro en los estudios que he hecho, el año 35, para otros 35 viene la destrucción de Jerusalén. O sea, encaja con un montón de profecías, eso que acabas de exponer ahí. Y este es uno de los profetas menores, Le Osaías. llaman profeta menor, Sí, pero porque lo que llaman profetas menores escribieron poco. sí, exacto. De todas maneras, Realmente menor. hemos hablado muchas veces de muchos temas donde se hace un paralelismo del Antiguo Testamento, llamado Antiguo Testamento, al Nuevo. En las cosas de cuando Noé, cuando... Es que hay secuencias que se repiten por nombres, por números. Se repiten en diferentes escalas, pero todo se repite. Mira el número 500, el número 400, el número 50, el número 70, el número 120. Lo miras en varias secuencias históricas y tienen una Se relación. repite en diferentes escalas, pues en eso también. Mira, por ejemplo, Oseas. Oseas en hebreo es Yoshia, Yehoshia, Y Osías como de donde viene Yehoshua, salvación. Sí. También el nombre del personaje es importante porque es lo que él identifica, lo que representa la salvación. ¿Qué representaba Jesús? Era el Mesías, el Salvación. Salvador, Y y el representaba lo que estaba Salvador. haciendo. Pues este también, o sea, así que es todo un Importante. paralelismo. Otro dato, Freddy, la primera resurrección Freddy, del antes que Señor. empiece, ¿me permite? Dale. Es que estaba mirando una cosa, los caballos, el caballo blanco, Sí. el caballo rojo como... Ujú. Sí, el caballo negro Sí. y el caballo de la muerte, el blanco, el Pardo. pálido, ¿no? Sí, pálido. O pálido verde. Chungo, sí. Chungo, sí. A ver, ¿qué diferencia hace entre los 4? Dependiendo del color de cada uno de ellos se sabe la característica que tiene. Ah, esa es diferente también. Eso es. Sí. Hombre, el dibujante le puso la cabeza La cabeza cabeza es fatal. diferente. Parece un dragón. Y a Jesús lo pusieron más fantasma que el último tarde. ¿No? Qué cosa. No, pero la mayoría de gente cree que este es el anticristo. Yo no estoy de acuerdo. Ah, de anticristo. Yo no estoy Si de va un acuerdo. caballo blanco, ¿cómo va a ser Eso es el verdad. anticristo? Bien, la primera resurrección del Señor inició sobre el 17 al 25 después de Cristo. ¿Por qué doy esa fecha? Porque un registro de la biblioteca del Museo Británico tiene la fecha en la que se hizo el censo en Jerusalén en el tiempo del gobierno oh, se me fue el nombre, el emperador de César, se me fue ahora César Augusto. Entonces, mientras estaba César Augusto, él mandó censar en Judea a todas las personas que tenían que volver a sus domicilios, y José, como era de Belén, tuvo que ir a Belén y ahí fue el censo. Y eso era el 5 de abril, y también da la fecha. Entonces, es importante considerar que más o menos sobre esa fecha, que fue que aún Herodes el Grande, el padre de los otros Herodes, estaba vivo, se constata la fecha en la que Jesús había nacido. Después otro texto dice que Jesús estuvo entre 7 y 8 años en Egipto y que vino cuando ya Herodes el Grande había muerto, que históricamente se sabe que murió en el año 5 a.C. Entonces, tomando eso como referencia, decimos, bueno, más o menos sabemos que Jesús debió nacer en algún momento entre el año 5, 6 y el 11 antes de nuestra era, ¿no? Entre el 5 antes de nuestra era y el 11.
Si según Lucas dice Jesús tenía como 30 años, por ahí dice que bueno, entonces vamos a rondar que puedan ser entre los 25 y los 35, ¿no? Otro texto histórico narra que está el rabino Gamaliel hablando con alguien más y le pregunta: ¿quién es ese hombre que tan famoso en Judea que está haciendo milagros y todo eso? Y dice: ese es el famoso que nació supuestamente una virgen hace 27 años. Entonces uno va haciendo cálculo y dice, o sea que Jesús, Gamaliel, por lo menos el maestro de Pablo, ya había escuchado de Jesús haciendo milagros cuando Jesús tenía 27 años. Entonces, tomando todos estos datos como referencia, digo, según la fecha en la que él es asesinado sería entre el año 17 y el 25 de nuestra era. Si a eso sumamos 2000 años, ¿Tienes una más grande? la fecha en la que Oseas estaría, en mi interpretación de este misterio, de este significado oculto, Oseas estaría diciendo que esa vivificación de aquellos del que Oseas está hablando sería entre el año 2017 y el 2025, en algún momento de esos que serán exactamente 2000 años después del inicio de la primera resurrección. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? Bueno, es un dato que quería completar también porque me gusta ir añadiendo ápices dentro de la clase con respecto de cómo identificar las fechas y saber que nosotros estamos en un punto importante, un punto álgido de la historia, que es la transición de los desastres en el mundo para la llegada del Señor y nuestra salvación. Bien, Apocalipsis dice que había 4 ángeles deteniendo los 4 ángulos. Sin embargo, vemos que hay ciertos desastres que se mencionan en el capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 7. Sin embargo, dice que hay señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y cuando empiezan esos pedazos de roca a caer sobre la tierra y a arrasar con todo, a quemar la vegetación, hay un parón justo antes y le dicen: no destruyan nada hasta que se hayan sellado el número de los sellados, o sea, hasta que se haya completado el número. Y eran 4 que controlaban los 4 ángulos. ¿Por qué 4 y 4 ángulos? Porque la división geográfica o geoespacial, si podemos llamarla así, se la puedo llamar así, está representada en una división de 4, norte, sur, este y oeste, y en 4 colores: negro, blanco, rojo, y un color que es alternativo. A veces es amarillo, a veces es azul, a veces es verde. Es relativo, pero es un color que ya es relativo. Pero los 3 principales que se sabe cuáles son es negro, blanco y rojo. Los otros varían. Entonces entran los 4 puntos cardinales, ¿no? Exacto, con los 4 puntos cardinales. Y los 4 puntos cardinales también están relacionados con las 4 estaciones, que es el viaje de la Tierra con respecto al Sol en 4 secciones. Ajá. Bien, y estos son 4 espíritus. Entonces, los 4 en este sentido están relacionados con los 4 caballos, porque incluso guardan relación con los colores de los 4. Y uno ve eso yéndonos al libro de Zacarías. Dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y continuaron narrando, y él le pregunta: ¿quiénes son estos caballos que él ve? Y dice: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. 4. Y dice que tienen su merkabah, es decir, su carroza, y que la carroza es tirada por 4, cada uno por sus tipos de caballos. Y imagínense lo que son los 4 grupos: uno de caballos blancos, otro de caballos rojos, otro de caballos negros, y el otro es de un color pardo, más o menos. ¿No les parece una relación muy interesante entre estos y estos? Y también Zacarías dice: en el primer carro había caballos rojos. Es realmente lo que dice el texto hebreo. En el segundo había caballos negros, en el tercero blancos, y en el cuarto caballos canelos jaspeados. Bien, un color canelito. Sin embargo, en Apocalipsis el canelito está enfermo porque está verdoso, así que tiene que estar bastante enfermo o chungo de algo. Bien, fíjense, y ellos son los 4 vientos del cielo. ¿Ok? ¿Qué quiero entender con esto y con los caballos? Que esto está dando a entender que hay una generalización del problema. No es un sitio puntual en el que está ocurriendo, sino que tiene que ver con la totalidad. Sí, con los 4 puntos Todos, cardinales. sí, ellos, los 4 son los que representan los 4 puntos cardinales. Y todo esto está ocurriendo en toda la tierra. El blanco, el rojo, el negro y el pardo son eventos que van a ocurrir en toda la tierra. Están representados por los 4 ángeles de los 4 ángulos. ¿Bien? Otro dato interesante. El 6, donde se habla de los caballos, es decir, el inicio de la gran tribulación, donde se menciona. No se menciona en el capítulo 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5.
viene a empezar lo que nosotros podríamos decir el dolor de parto a partir del capítulo 6. Número 6. Después, en el capítulo 6, ¿de cuántos sellos habla? Hay 7 sellos, pero en el capítulo 6 habla de 6. Entonces ya tenemos que en el capítulo 6 habla de 6 sellos, no habla de los 7. Otro dato curioso. El caballo blanco, en hebreo, sus Labán, está compuesto por 6 letras. El caballo rojo, sus Adón o Adán, Adán es hombre. Fíjense qué curioso. Está compuesto por 6 letras. El caballo negro, sus Shahor, está compuesto por 6 letras. Ahora nuestro caballo es el 6. El único que varía es el amarillo, que dependiendo de la traducción, hay que ver, algunos lo llaman que es amarillo, otros que es verde, porque es pálido. Todo eso está relacionado con el hombre. Claro. Esta es la gran tribulación, todo está relacionado con los caballos al inicio. Bien. Ahora, el término sus, caballo, lo pongo aquí. Numéricamente podemos ver que el patrón numérico del término también está relacionado con el 6 por un lado o por el otro. La S es 60, la V es 6, la S es 60. 60, 6, 60. Bien, otra vez encontramos. 6 por 6, 36. Bien, otro dato interesante aquí. Tomando el nombre Adán, sus Adón, lo cojo numéricamente y lo transmuto. Y me da 731, que es el mismo término Petzatza atomit, es decir, bomba atómica. En otra visión, una mujer decía que el Señor Jesús le dijo, cuando vean la bomba atómica, el símbolo de ella es el caballo rojo. Estás decodificando toda la información. Sí, porque interpreta fuego, ¿no? Claro, el caballo rojo representa la guerra nuclear. Sí. Bien, pero uno, como lo dijo Manuel antes, podemos ver las cosas en escala pequeña y en escala cada vez más grande. Sabemos que lo blanco es algo bueno. Es puro. La victoria del Señor tiene un caballo que arranca y todavía está corriendo, aunque ya empiezan a frenarle. Bien, después va a salir el siguiente, pero nosotros vemos eso en otras escalas. A nivel histórico también se vio un caballo blanco, después un caballo negro, caballo rojo, que fueron muchas guerras que han habido, caballo negro, que ha sido también enfermedades, escasez y pobreza que ha habido, también, hambruna, y después también la verde, que ha sido epidemias. Entonces, los caballos ya existen y se han dado a lo largo del mundo, pero la escalada de acontecimientos, la bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que se va a acumular, va a ocurrir en pocos años. La pregunta es por qué lo representan como un caballo. Por el poderío del caballo. Pero ahora el caballo puede enfatizar en eso. Otro dato, ¿por qué el caballo? El caballo tiene 32 pares de cromosomas. ¿Sí? Uno de ellos es el determinante, igual que los humanos. Entonces, el número que se utilizaría en el caballo sería 63. 32 y 32, 64, pero uno sería el que determina la masculinidad, y el que determina la feminidad. Entonces, si el caballo es macho o hembra, ya sabemos. Depende del cromosoma. Sí, ya sabemos cuál de estos necesitamos. Entonces nos quedamos con 63. Bien, entonces puede ser 63 según esto, o 64 es el número del caballo. Bien, así uno puede saber que en el sentido profundo Dios quería transmitirnos un mensaje. Cuando ustedes analicen el código de caballo, sabrán que es el código 36 en hebreo. Y cuando quieran saber el código genético del caballo, su número es 63. Bien, y 36 y 63. Fíjate qué curioso. 36, 63. Que sea de un lado o del otro, da lo mismo. 3, 6 o 6, 3. Ese es el código del caballo, para que uno también pueda encontrar más mensajes a través de la geometría. Bien, otro dato. Cojo el 63 entonces, con el que me he quedado. Yo voy a hacer otro análisis. Me voy a Apocalipsis 6, 18. Bien, resulta que Salkinson Ginsburg, en el año 1886, un hebraísta, experto en lengua hebrea, son muchas traducciones importantes. Está muy unido el caballo al ser humano, porque los cromosomas son 63, el 6 está incluido ahí también. Sí, claro. Entonces, este hebraísta ya había hecho muchos trabajos importantes de traducción, incluso del Talmud, y dijo, bueno, voy a traducir el Nuevo Testamento al hebreo. Bien, entonces hace su traducción. Cuando llega el momento en el que tiene que decir cuál es el número de la bestia, él no dice 666, él utiliza la mecánica que se utilizaba en la antigüedad, que era transmutar letras en números. Entonces, así sería más o menos la traducción hebrea que ustedes ven aquí, según el griego, que él traduce el hebreo. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento analice sobre el número de la Hayat, es decir, de la bestia, pues aquel es número de Adán, y su número es Tau, Reish, Samech y Vav, 4 letras hebreas. Y aquí las ven. Tau, Reish, Samech y Vav. Entonces lo puse así.
Bab es 6, Samech es 6, 60, Reish es 200, Tau es 400, sumados dan 666. Pero en el orden alefático, ¿qué número tienen? La Bab es el sexto, la Samech es el 15, la Reish es el 20 y la Tau es el 22º. Entonces me da 63. Y consideremos una cosa, yo soy Jesús, imaginen por un momento, y le doy una revelación a Juan. Jesús es Galileo, Juan es Galileo. ¿Por qué le va a transmitir a él el mensaje de Apocalipsis en griego, aunque él viva en Patmos, si él es hebreo? Es decir, tú y yo hablamos español, pero ¿por qué me voy a poner yo a hablarte en inglés si vivimos en Estados Unidos? Si igual estamos en privado, yo te puedo hablar en la lengua que es tuya, que es español, y la mía, que es español. ¿No? Para que no entiendan los demás. Tú y yo, pero a lo que quiero ir, imagínate que tú estás aquí encerrado solo, pero estamos en un cuartito en los Estados Unidos, pero tú hablas español también. Y me aparezco yo y digo, Manuel, hola, ¿cómo estás? ¿En qué idioma crees que te hablaría? ¿Nuestro idioma en común español te hablaría en inglés? Quizá en inglés porque estás allí. ¿Pero por qué? Si tú hablas español y yo también nos conocemos hace tiempo y los dos vinimos de España. En español. Entonces, si Jesús le transmite un mensaje a él, seguramente el mensaje tiene el mensaje contextual en griego para la comunidad. Pero Juan, ¿en qué idioma lo habrá escuchado? ¿Cuál será el mensaje en el que le habrán dado a él? ¿A dónde quieres llegar? Que el código en hebreo es posible que sea más importante considerar que el 63, según el hebreo, sea más apropiado. Podemos decir 666, podemos utilizar muchos códigos, pero según el hebreo, es posible que el número de la bestia fuesen estas 4 letras hebreas que él pone 63. Entonces puede ser 666 o también 63, que es el número del caballo. ¿Bien? Una curiosidad, vamos a ver por dónde quiero ir. Ok. El 63 es el número Bilderberg, también el número 63. El 63 también es Israel. ¿Por qué Bilderberg el número 63? Coge las letras del término Bilderberg y las transmutas y te dan el número 63. Tiene argumento eso, sí. ¿Sabes qué es el Club Bilderberg? Sí, una sociedad secreta donde están la élite, que son los que están maquinando y trajinando cómo organizar el gobierno mundial. El caballo es No, elemento de guerra. Claro, elemento de guerra. Es elemento de guerra y es bestia. Y es transportador. Bien, Israel. Sabemos que Israel es el punto neurálgico con respecto del fin de los tiempos. Israel no tuvo nada que ver en la Primera y Segunda Guerra Mundial como nación, porque estaban dispersos los israelitas. Pero ahora sí va a ser el punto neurálgico del conflicto mundial, porque vemos una guerra que ya está ocurriendo en el mundo. Sin embargo, la siguiente guerra que vendrá será aún peor, y esa es la de la que nos quieren hablar. La primera guerra que está ocurriendo ahora, la Tercera Guerra Mundial, que discretamente se disfraza de otra manera, pero realmente es una Tercera Guerra Mundial, no se presenta como guerra nuclear, pero es una Tercera Guerra Mundial, en muchos niveles. La siguiente que va a venir es una pausa que va a haber, y entonces viene la siguiente, que es la realmente peor. Esta Tercera Guerra Mundial que vemos en el mundo, de forma discreta, digo, es de la Gran Tribulación. Es una gran tribulación. Atómica, ¿no? Pero la siguiente va a ser la guerra que va a tener que ver con Armagedón. 2 años y 2 meses va a durar esa. No, y la guerra la venimos viendo durante mucho tiempo, muchas guerras diferentes, pero se oficializó esa guerra el 7 de octubre del 2001, 3 semanas después de que las Torres Gemelas fueron destruidas, cuando el gobierno de Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo, y cogieron e iniciaron la invasión a Afganistán, y 2 años después invadieron Irak. A partir de ahí se declaró la guerra al mundo, sino que nosotros no lo vemos de esa manera porque a lo mejor nos imaginamos la guerra en un sentido diferente. Pero seguro que quien está en Afganistán, para él está en una guerra. Sí, están dentro del Y código. Obama, que supuestamente estaba en contra de la guerra, cogió decenas de miles de soldados más y los llevó aún más al territorio de Afganistán, de Irak, y ahora están tomando control de más países. Y los que no controlan militarmente de forma directa, los desestabilizan a través de líderes y a través de insurrecciones internas. En quitarle parte del poder. Esto es un punto importante. Ya estamos en guerra, pero no lo vemos de esa manera. Pero aún así esa no es la guerra definitiva. Esa es la guerra que el Señor dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Es decir, van a ver, exacto, será el principio. ¿Cuánto llevamos? 13 años de esa guerra. No nos ha afectado a nosotros directamente, pero ha afectado a la economía del mundo, ha afectado a muchas otras cosas. Y sigue afectando. Y afectará a otros lugares, empezará a extenderse. Y cuando llegue a su punto máximo, de repente parece que no hay guerra. Y cuando estén ya pensando que no va a haber guerra es cuando entonces se desencadena la siguiente, que sí va a afectar a todos a otra escala. Pero ya afectará a Medio Oriente, según el término Armagedón. Mira cómo me pongo. seguridad, sí. Mira cómo me Cuando se pongo. diga paz y seguridad, pues nada de esto. Pero es un proceso de guerras, aunque no les queramos llamar No es que venga guerra mañana, mundial, pasado, realmente sino son que diferentes vendrá, guerras. sí.
Una vez se dice guerra y dice guerra mundial cuando ya le afecta a uno. Entre tanto no le afecta a uno, para uno es una guerra que está para allá. Pero cuando nos afecta a nosotros, igual que ocurría muchas veces que habían grandes holocaustos y persecuciones, la gente pensaba que era Armagedón. ¿Por qué? Porque les estaba afectando. Si no les afecta, dicen, no pasa nada. Pero cuando ocurre en todo el mundo, ¿quién va a poder decir es que le afecta solamente a él, a mí no? Me afecta a mí que estoy aquí y me he puesto todo engrifado. Vale, otro dato. 63 también es el número de Noga, que es el nombre de Venus. Ahora les hablaré qué relación tiene Venus con esto. La estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Venus. ¿Su metal cuál es? El cobre. Bien, eso por los manuscritos de Salomón. ¿Qué es el cobre? En hebreo lo llamaban Naheshet, que sale del vocablo Nahash, serpiente. Otro dato también importante. Y su día es el sexto, por eso decimos viernes. Viernes de Venus. Bien, sexto día, otra vez el número 6. Ok, otra cosa con respecto del caballo. Chiquita publicidad, hermano. El caballo, el día americano. En la cultura china, el caballo era uno de los 12 animales, los 12, que representaban cada uno de los 12 años. Ellos decían que había 12 años, cada uno precedido por un animal. Cuando llegaba a la conclusión de ese año, de ese 12º año, se repetía otra vez el ciclo. Y para hacer distinción entre el año X y 12 años después del mismo animal, iban acompañados por un elemento. Entonces, por ejemplo, el año anterior, 2014, era año caballo, efectivamente, pero su metal era madera. Dentro de 12 años cambia el ciclo y como son 5 elementos no van a coincidir. Entonces el siguiente será, dentro de 12 años, 11 años será otro caballo, pero a lo mejor elemento metal. Y el siguiente, 2 años después, agua. ¿Bien? Así es como se van ellos organizando sus ciclos. ¿Bien? Ahora, al caballo le atribuyen la región oeste, occidente. Bien, América. Esa es la región que representa el caballo. El planeta Venus, y eso lo saben los chinos, y lo que yo comenté hace un momento era según la información que da Salomón, también Venus. Y miren que mucha gente interpretó desde la antigüedad que Lucifer estaba relacionado con el planeta Venus. Era una mitología que tenían los hebreos. También tenemos que el color es el blanco. ¿Bien? Y el elemento es el metal, la metalurgia. La metalurgia está relacionada con la fabricación de artefactos, especialmente guerra. Porque cuando se inició la revolución de la metalurgia, ¿sí? Mostró una de las grandes revoluciones que nació con ello fue la fabricación de cota de malla, de espadas, de hachas, de escudos, de yelmos. Y eso como tal revolucionó la guerra. Ya la gente no se tiraba palos y piedras, ahora ya estaban armados, equipados porque forjaban los metales. Hacían las aleaciones que fuesen necesarias para tener la mejor espada, ligera pero a su vez fuerte. Claro. Bien. El caballo es el animal terrestre de la casa de Piscis, según Salomón. El horóscopo. Sí, comentaba en la clase anterior, cómo cuando el Señor inicia su ministerio se habían adentrado en la era de Piscis. Y en nuestra época estamos en la transición entre Piscis, su despedida, y la entrada de Acuario, su entrada. Así que fue la era del pez, el símbolo del pescadito, la era del Cristo, la era del caballo blanco en la que él va venciendo. Fíjense, en la era de Piscis... Porque Acuario se refiere a aliento. Es aire. No, del balde. Sí, es aire. No. Acuarios, todos lo confunden el agua por agua, porque es acuario. Pero no es acuario, es aire, es aliento. Por lo que leí. Ahora que sea Esa es la figura del individuo, sea mujer o hombre, con una vasija vertiendo agua. Es el símbolo muy recurrente de la... Entonces, la era de Piscis es el tiempo en el que el dominio romano ha estado en auge. Y ellos se han representado a través del cristianismo, porque ellos tomaron el cristianismo para sí y le dieron la publicidad necesaria para a la vez también lo tergiversaron. O sea que Cristo se manifestó a través de ellos de la única forma que pudiese haber hecho las cosas. Hubo totalitarismo, hubo engaño y demás, pero a la larga el cristianismo se dispersó por el mundo por medio del catolicismo, por medio del poder romano. En la era de Piscis, y su emblema es el caballo, y el caballo, su símbolo es el color blanco. Entonces el caballo blanco, podemos encontrar una asociación con que el caballo blanco, por diferentes fuentes, asumir que es la victoria de Cristo que vino precedida por la expansión del cristianismo en el mundo.
Pero a su vez, también la expansión de otra religión, que es el Islam. Porque el blanco también es el color de la luna, y la luna también es símbolo de religión. No solamente en general, sino por lo regular del Islam. De hecho, ellos tienen su media luna, símbolo del Islam. Entonces, dos cosas identificativas. El mundo, en su inmensa mayoría, está o con el Islam o con el catolicismo y cristianismo en general. ¿O no es así? 30 y tanto por ciento el Islam, 30 y tanto por ciento el cristianismo, básicamente tiene todo el mundo. O sea, que no están los cristianos. Sí, entonces la religión emergió, estas religiones monoteístas tuvieron un gran auge en la era de Piscis. ¿Ok? Bueno, otro dato, los caballos representan también la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, cuyo animal es la oveja. Ahora en la era de Acuario, la era de Acuario, ¿cuál es el animal de Acuario? Yo se los comento, la oveja. ¿Cómo se llama una oveja que es chiquitita? Ovejita. Cordero. ¿Quién es el que fue inmolado? El cordero, pero ya no lo llama, en este caso ya no sería una ovejita, ya no sería un corderito porque ya ha crecido. Entonces ahora el que va a venir a reinar es el carnero. La era de Acuario es cuando entra la era de la victoria del verdadero caballo blanco. ¿Sí? Voy a hacerme entender a través de aspectos astronómicos. Okay. Datos, otras cosas con respecto del cielo, más datos interesantes. Porque el Señor dice, Pablo dice, si realmente habéis nacido de nuevo, pongan la mira en las cosas de arriba. Bueno, pues vamos para mirar hacia arriba. Ahora no puedo porque está el techo, me voy para afuera y miro hacia arriba, las nubes. ¿Qué saco yo viendo las nubes? Vale, vamos a hacerlo en la noche. ¿Qué hago? Veo las estrellas. Bien, si el Señor está arriba, en las estrellas, debería yo también poner mi mira en las estrellas para saber cómo identificar los tiempos. Porque nos fue dicho en Génesis, os fueran dadas las luminarias para que identifiquéis los tiempos y sepáis los ciclos de los meses y los años. Por esa razón, si uno pone la mira en las cosas de arriba, puede saber la ejecución de los tiempos. Como Jesús les dijo, ustedes pueden ver la nube que viene y ya saben que va a llover. Entonces identifican los tiempos. Y la forma más clara de ver los tiempos es mirar a las estrellas. No es adivinación, es análisis del universo. Porque las estrellas no son brujería, las estrellas son astros que iluminan en el cielo. ¿Bien? Entonces, cisne. Voy a hablar en este momento rápidamente del cisne. Rápidamente voy a hablar del cisne. El cisne es una constelación que tiene forma de cruz. De hecho, le llaman la cruz del norte. Y dice el Señor, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿cuál será la señal del pez? La cruz. En el Apocalipsis de Elías él dice, y aparecerá el Hijo de Dios en el cielo, pondrá su imagen, que es la señal, la cruz. Dice el profeta Elías en una revelación. Que cuando el Hijo del Hombre venga, se manifieste, la señal suya será la cruz en el cielo. Fíjense qué curioso. La cruz del norte, porque la otra está en el sur, ¿sí? Pero fue ya una interpretación más moderna, es el nombre que recibe por lo regular el cisne, la constelación del cisne. Bien, que se halla entre el águila y el dragón. Y Juan dice, y vi una señal, un dragón escarlata que luchaba. ¿Y cómo fue el enfrentamiento entre el dragón y la Virgen, Betulá, Virgo? ¿Cómo fue el enfrentamiento? Se le dio las dos alas de la gran águila para que ella huyese al desierto. Bien. ¿De qué otra manera nos pueden explicar a nosotros las cosas que ocurren en el cielo? Si no es decir, si el cielo son las estrellas, la única forma de explicarnos es a través de las estrellas, lo que está ocurriendo. Y si hay una batalla en el cielo, miremos al cielo a ver dónde se está desarrollando esa batalla. ¿Ok? Otro dato. Esto para que nos fijemos en el cielo, en una ubicación particular. Y tenemos aquí el águila, aquí lo mencioné que está al lado del cisne. Aquí está el cisne, como lo ven. Aquí está el águila. ¿Por qué el águila tiene tanto significado? Bueno, esto tendríamos que tratarlo con detalle. Claro. Es un símbolo de victoria y de poder. Es muy nombrado, muy... Claro. Siempre la más elevada de todas. Un ave que vuela muy alto y tiene una vista increíblemente poderosa. Y es un animal rapaz, veloz. Se transforma también. Pues yo un poco tengo para ahí, pero no, allí veo... Aquí está el águila. No la veo ahí, ¿dónde está? Es como este triángulo, es el águila. Bien. Ahora, ¿qué hay entre medio? El escudo, porque tienen que defender. Después está la laguna, no tengo que ver, laguna. Aquí está Sagitario, ahora les explico cuál es el punto de Sagitario. Y aquí está el escorpión. Y aquí está el escorpión y aquí está la serpiente. Y dice el Señor, os doy potestad para vencer serpientes y escorpiones y nada os dañará.
chuf, qué mala suerte si nos pilla en el camino otro bicho que no sea una serpiente, porque entonces sí nos dañará. Solamente nos salvamos de serpientes y de escorpiones. ¿No será que nos quieran entender otra cosa? Gente que es como serpiente, como escorpión, en un sentido metafórico los demonios, en un sentido también las estrellas, algo que está entre serpiente y escorpión. ¿Bien? Y tenemos aquí a Sagitario. Y que estamos entre medio de ¿Vale? cosas, ¿no? Continúo. Sí. ¿Qué es Sagitario? Sagitario en la mitología ponían un centauro, pero realmente el nombre que tenía Sagitario era el arquero. El arquero. Puse aquí la flecha. Este es el símbolo que suelen utilizar para Sagitario. Las flechas son las comandos del enemigo. Sí. Un hombre lanzando una flecha y subió sobre un caballo. Y dice, he aquí vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco en la mano. Y salió venciendo y para vencer. Una flecha, sí. ¿Ustedes saben dónde está ubicado Sagitario? Sin flecha, Sin flecha, bueno, pues tiene el arco. ¿Bien? No lo recuerdo. Bien, Sagitario está aquí. Ah, bueno, como la... Sagitario está aquí. ¿Cuál es la ubicación del centro de la galaxia? Este es el centro de la galaxia. Y aquí viene Escorpión y aquí viene Sagitario. De hecho, el centro de la galaxia la llaman a Sagitario. ¿Cuál es el centro de la galaxia? El mayor cúmulo de estrellas, donde está la mayor luz en toda la galaxia. El cielo de los cielos para muchos que estudiaban la cultura antigua. De modo que la victoria del cielo viene justamente con respecto de Capricornio, con Sagitario. Perdón, ¿vale? Que le dicen también Todos estos símbolos los estoy dando para que tengamos una idea de cómo en el cielo desde el cielo se nos han transmitido símbolos, nombres, animales y muchas cosas que nos dan a entender cómo funciona el mecanismo de los cielos. ¿Ok? Aquí, como puse antes lo del Islam, el caballo blanco, y después otra relación, la luz, porque el primer caballo es el número 1 de 7, y el primer día de la creación fue el que hubo la luz, entonces el primero de 7. ¿Bien? Otra cosa, la casa de Piscis, ¿cuál es el ave? Porque tiene un ave, una piedra, un metal, cada uno está relacionado con una cosa, porque todo es una unificación de todas las cosas. Piscis, que es en la época en la que estamos, su animal es el cisne. ¿Y el cisne cuál es? La cruz del norte. Entonces la época de Piscis, que ha sido la transición, la época del caballo blanco, del cristianismo, ha sido la época de la cruz. ¿Sí? Con todo esto que les he querido desarrollar en 15-20 minutos, trato de explicar que el caballo blanco representa el cristianismo, desde la victoria de Cristo hasta el siguiente proceso que es la entrada de la victoria de Cristo, pero pasa por un proceso, por un cierto tiempo que será de tribulación. ¿Ok? Bien. Otro dato con respecto a lo que puse aquí, de la división entre la serpiente y escorpión. Dice Deuteronomio 8:15, te hizo caminar por el desierto, y si tomó a la mujer la llevó al desierto, grande y temible, donde hay serpientes ardientes y escorpiones. Nos hizo cruzar por el desierto, dice, y fue llevado al desierto, entre serpientes y escorpiones. Y donde hay sed, donde no hay agua, y te sacó agua de la roca de la peña. ¿Bien? Mensajes encriptados por un lado y por el otro. ¿Ok? Bueno, continúo con lo siguiente. Otro punto de la clase. Estaba diciendo entonces que, a mi entender, el inicio de la guerra, el inicio del fin de los tiempos, el marcador fue el 11 de septiembre de 2001, a través del atentado a las Torres Gemelas, o autoatentado. A partir de ahí inició la supuesta guerra contra el terror. Es solamente una fachada para decir, es el inicio de la guerra en el mundo. No habrá paz a partir de ahora. Bien, aquí están los edificios colapsando. Claro, ya había habido un atentado 10 años antes, ya había un atentado con las Torres Gemelas, pero lo que ocurrió aquí es único. ¿Ok? Bien, un dato que mucha gente no conoce es que no solo colapsaron estos dos edificios del World Trade Center, sino que el edificio del FBI también colapsó y otros edificios que había. Sin embargo, había una ermita que es donde se firmó la Declaración de los Estados Unidos, una reunión importante donde establecieron la nación de los Estados Unidos, una ermita. Estaba ahí al lado del World Trade Center y no le pasó nada. Una viga gigantesca fue a caer encima de ella y Dios fue con un árbol que lo protegió. El árbol se torció y como homenaje hicieron una figura de bronce. Lo desarraigaron y pusieron otro árbol de cedro en el lugar, como simbolismo, ¿no? Uno lo dijo ese día y otro lo dijo unos días después, un par de años después, mencionando Isaías 9. Dijo, porque esto fue lo que se cumplió. Y miren lo que decían. ¿Qué?
Y sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, refiriéndose a los Estados Unidos, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, el árbol que protegió la mezquita para que se cayera, pero los sustituimos por cedros, pusieron un cedro en su lugar. Y Yahvé levantará a los enemigos corredores contra él y juntará o provocará a sus enemigos, los islámicos. Del oriente, los sirios y los filisteos, la guerra que hay en el Medio Oriente. Del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Es lo que le va a venir, la guerra que va a empezar. Ni con todo esto ha cesado su furor, la ira de Dios, sino que todavía su mano está extendida, pero el pueblo no se convirtió a que le castigaban ni buscó a Yahvé en Sabaoth. En vez de arrepentirse por lo que está ocurriendo y por lo que han hecho y como consecuencia de lo que está pasando, ellos osados dicen, cayó esto, pero nosotros levantaremos todo nuevamente. O sea, citan la profecía, pero no como Dios nos ha castigado, sino que quieren decir en su osadía, es que aunque ha caído los bloques, nosotros los volveremos a levantar esta vez fuerte. Pero ellos se pueden arrepentir porque no saben que esto es un plan. ¿Cómo se van a arrepentir? Bien, aquí cuando dice ladrillos, Lebanín, claro, cuando dice aquí ladrillos, Lebanín dice blancos, han caído los blancos. Bien, uno puede decir, bueno, la gente blanca. Pero también el término se utiliza para traducir álamos, lunas llenas, inciensos o adobe, ladrillo o pavimento de adoquines. Una construcción, una edificación enorme ha caído. Yo pienso que se refiere a las Torres Gemelas. Y que ellos lo saben, por eso lo citaron el día del atentado a las Torres Gemelas. Y Gai dice piedra labrada, piedra construida firmemente, fuertemente, aquí, en vez de decir cantería. Sí, el edificio que construyeron, sale un documental diciendo que es uno de los más seguros del mundo y estaba... Bien, para que vean lo curioso, cómo ellos sabían lo que iba a ocurrir, lo que ocurrió, y que es el inicio del castigo de Dios y de la ira de Dios lo que va a acontecer, lo que ha comenzado. Sin embargo, ellos dicen, ha caído el edificio, pero lo vamos a levantar fuerte, en su osadía, porque dice, con soberbia y con altivez de corazón. Y dice, pero el pueblo no se convirtió al que le castigaba. No se ha convertido, los Estados Unidos no se ha convertido Israel. Y aún así se levantan aún como a furor. ¿Bien? Ni siquiera miran a Dios, buscan a Dios, sino claro. Más en contra todavía, Bien, entonces inician los conflictos. El 7, 21 días después del atentado a las Torres Gemelas, declararon la guerra a Afganistán en busca de un fantasma llamado Bin Laden. No contentos con eso, poco después, 2 años, inician un ataque de invasión a Irak buscando otro fantasma, Saddam Hussein. ¿Quién es el que salía por la tele simulando a Bin Laden? No sé, algún tío similar. Bien, entonces es cuando uno puede aplicar esto que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, noticias de guerra. Bueno, uno puede decir, vámonos a lo largo de la historia, nos sentamos en nuestra casa y dice, y oirán de guerra. Nos cuentan, ¿dónde hay guerra? En países extranjeros, por allá hay rumores de guerra. Y dirán, bueno, eso puede ser aplicable a cualquier época. Sin embargo, hoy día, con la televisión y las noticias, la prensa, sabemos por el móvil mensaje. Ahora mismo acaba de empezar un ataque en China. Pero si China está lejísimo, ¿por qué lo puedes saber todo inmediatamente? A través de la tecnología. Oiréis de guerras y rumores de guerras porque todo el mundo va a saber en todo momento lo que ocurre gracias a la tecnología y la información. Bien, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, está comenzando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aún esto está empezando. Porque no se está levantando como naciones necesariamente, lo que se está desestabilizando a las naciones. Cuando se levantan naciones es cuando naciones organizadas, literalmente, se levantan contra otras naciones organizadas, literalmente. Ahora no podemos decir que ISIS, ni Al-Fatah, ni todos estos grupos terroristas sean naciones. Son gente de las naciones que están desestabilizadas, pero aún no son las naciones. Cuando se levantan las naciones es cuando veremos que empieza la guerra atómica. Porque las naciones como tal, sea Francia, sea Italia, sea China, sea Japón, todos ellos tienen armamento nuclear. Y si alguno empieza una guerra contra el otro, ellos no son hijos chiquitas. Ellos tienen la capacidad de enfrentarse unos a otros. Claro. Bien, y entonces acompañado de eso, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Bien, siempre ha habido estas cosas, pero él lo que está diciendo es que veremos las 4 cosas acompañadas. Las 4 cosas acompañadas. Nación contra nación, pestes,
hambres y terremotos. 4, y antes también hablé de 4. 4 puntos cardinales. 4, ¿ok? Estos 4 factores tienen que estar unificados, norte, sur, este y oeste. Sí. Bien, el caballo blanco cediendo al siguiente episodio, porque el caballo blanco representa la religión. Y la religión tiene que también jugar un papel importante, por eso el Papa se encarga de quitar toda la infraestructura ideológica de las religiones y unificarla simplemente en el amor. Tú eres islámico, tú eres budista, yo soy cristiano. En mi religión considero que tú debías arrepentirte, en mi religión considero que tú debes aceptar a Jesús porque sin eso ustedes nos van a salvar. No importa nada de eso. O sea que mi religión no sirve para nada ni vale, ni tu creencia ni la tuya, lo único que importa es el amor. El amor hacia Dios nada más, claro. todo lo demás. Entonces, ¿para qué el Señor se entregó si lo único importante es que nos amemos? Pero cuando nos mudamos, a veces le decimos al diablo, lo importante es el amor, dame un abrazo. O a los demonios que vayan a pedir por nuestra alma. No importa, llevémonos todos bien. Aquí lo que se trata es de la salvación del alma. ¿Bien? Pero tampoco de ser un radical religioso, sino sencillamente, si no hay arrepentimiento y cambio y se acepta a Jesucristo, no hay salvación. Solamente afirmar la fe. Si el Papa, a través de cualquier disfraz, dice que lo único importante es el amor, él está omitiendo que lo más importante es Jesucristo y la fe de Dios.